What? From the speaker. What speaker? Did you plug it in? Yeah. Okay, you just have to don't plug it in all the way in the bottom, and that gives you the sound. Dario, could you talk so I can test the microphone? No, raise it, you lower it. Okay, leave it. Is that talking to the headphones or microphone? To the headphones. No. Yeah, to the headphones. Yeah, it's connected. You just gotta, when you plug it into the back, make sure the volume's up, and don't put it in all the way. You're gonna hear the sound. All the way? The volume on? Yeah. Okay, just tell her when she walks in that we're already live. And make sure, give me a second. She's gonna be in the living room, right? Not in the room. Okay. Okay. Just tell her when she comes in to not to make too much noise. Okay, just disconnecting her so we're late. I gotta start. Raise the volume all the way. Bueno, Dios bendiga a todos. Saludos en el nombre de Jesús. Disculpe que me tardé un poco. Le robé 3 minutos. Lamentablemente, pues tu- tuve que hacer unos ajustes porque tenemos unas cajas ahí que nos donaron para la iglesia. Tuve que cambiar el ángulo de la cámara y no me di cuenta porque era muy tarde. O sea, can you raise the computer up a little bit, please? Dios bendiga, Valentina. Hello. Dios bendiga, Jaime. César. Jaime. Dios bendiga. Hello. Sí, Sí. le escuchamos. Dios bendiga a todos los que están conectados. Mana Karen, César. Creo que tenemos a Mérida por ahí, si no me equivoco. Hello. A Jaime, Dios te bendiga, Jaime. Is the volume up? Or am I muted? Meeting. Hello. Valentina, do you hear me? Valentina. Can you hear? ¿Me oye? I can't mute him because he's not on mute. Don't worry about him. Cynthia, could you hear me? Could you, Dario, could you hear me? Yes. Yo sí le escucho. Ok, Ok, perfecto. gracias. Bueno, vamos a comenzar. Le voy a pedir que por favor, los que tienen los micrófonos prendidos, que si pueden tratar de mantener el volumen en la parte de atrás un poquito bajito para que se pueda escuchar acá, porque si no después no se escucha. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Quiero primeramente
anteriormente. Me quiero disculpar que se me había olvidado prender el micrófono, que me están viendo por las redes sociales. Dios bendiga todos los que nos están conectados. Lamentablemente, como dije anteriormente, pues la semana pasada no pude conectarme, tuve un pequeño problema de la salud. Nada grave, sino que simplemente pues tenía que guardar un poco de fuerzas. Entonces, pues por eso pues tuve que quedarme descansando un poco, pero quiero saludar a todos los que están conectados a través de Facebook o a través de Zoom, a través de YouTube. Dios me lo bendiga a todos. Y bienvenido a La Verdad Os Hará Libre. Bueno, rápidamente quiero entrar a la palabra. Tenemos un par de materiales que queremos cubrir. Vamos a comenzar hoy con un tema bastante, me diría yo, hermano Andino, bastante conocido dentro del mundo cristiano. Y de vez en cuando es bueno pues revisitar tópicos que son esenciales para nuestra salvación. Y voy a comenzar con el tema que se llama recibiendo su gracia. Y bueno, antes de comenzar a despedazar, me gustaría preguntarle a los que están conectados por Zoom o por Facebook, ¿qué le viene en mente cuando escucha la palabra gracia? Gracia. ¿Cómo usted pues me despedazaría la palabra gracia? ¿Qué significa gracia? Gracias. Hermana Valentina, ¿qué usted piensa por gracia? Como elegancia o como ser como fancy, like elegant. Oh. Okay, that's a different term. Okay, ¿alguien más? ¿Quién se atreve? Gracia. ¿Qué es gracia? Nadie más, nadie se atreve. Tan tímido hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces. Gracia, hermana mía. Déjame apuntar a la hermana mía que está al lado mío, a ver si está más, se atreve un poquito más. Amén. Hermano, gracia significa algo que usted no se lo merece y se lo dan. Como Okay. por lo menos darte un regalo, darte un regalo, ¿verdad? Que sin tú habértelo ganado o sin tú haberme dado algo a mí, sale de mi voluntad regalártelo, Ok, ¿verdad? Te lo estoy dando porque siento la gracia, tengo gracia para Ok. contigo. Perfecto. Algo que usted no se ganó. Bueno, vamos a estar tratando de despedazar un poco lo que es gracia dentro de las características bíblicas, ¿verdad? Y qué nosotros pues hacemos para poderla, qué nosotros hacemos para poderla recibir. Pues, hermana, mira, me puede leer la primera pantalla. Dice en el nombre de Jesús. La lista de definiciones de gracia del Webster incluye asistencia divina y merecida, otorgada a los humanos para su regeneración o santificación, aprobación, favor o buena voluntad, un rasgo, una característica encantador o atractivo, favor o buena voluntad, una manifestación de favor, especialmente por parte de un superior. Amén. Esto es lo que el diccionario Webster, pues lo que yo llamo un diccionario secular, no bíblico, define la palabra gracia. Y me encantó el Manandino un par de frases que utilizó. La primera es la que dice asistencia divina y después dice inmerecida, otorgada a los humanos para su regeneración y santificación. Esa definición se está inclinando un poco hacia la parte religiosa, hacia el cristianismo. Y me anclo en que dice asistencia divina, dice inmerecida, o sea que no nos la merecemos. Y después continúa diciendo otorgada a los humanos para una regeneración y santificación. Pero después sigue diciendo, dice que la gracia significa aprobación, favor o buena voluntad. Aprobación, favor o buena voluntad. Y dice una manifestación de favor especialmente por parte de un superior. Pues podríamos, ¿verdad?, llegar a la conclusión
hermana Miriam, o anclarnos en que la gracia, cuando se habla de gracia, es algo que no nos merecemos o Inmerecido. inmerecido. Yo siempre utilizo la frase que digo que la gracia es cuando te dan algo que no te merece. Ah, y es esencial que tratemos de anclarnos un poco en el pensamiento de que no es algo que nos ganamos nosotros, que nos merecemos. ¿Y por qué esta clase es esencial? Bueno, hemos estado hablando un par de ya miércoles respecto a lo que es el mover del Espíritu Santo, cómo es que lo que es el hablar en lenguas, qué significa entrar en la presencia de Dios. Y he visto que la lucha que muchas personas tienen, hermana Miriam, para entrar en la presencia de Dios, a veces es simplemente porque no saben lo que es recibir la gracia de Dios. Se acercan a la presencia de Dios con muchos obstáculos que yo creo que se podrían quizás eliminar si tan siquiera entenderían lo que es la gracia de Dios. Y por eso pues hoy quiero tratar de, si Dios me permite, pues tratar de anclarme por un par de minutos respecto a lo que significa la gracia de Dios. Voy a seguir adelante. Dice, el término cristiano, la gracia, puede definirse, disculpe que se me olvidó ponerlo, se puede definir generalmente como el favor de Dios hacia los indignos, ¿ok? Hacia los indignos. Ahí podríamos decir que caeríamos nosotros, Sí. ¿verdad? Somos indignos. Podríamos decir que en esa categoría no es simplemente que es un error que a veces comúnmente podemos cometer, no es simplemente se aplica, hermana Miriam, a las personas que no conocen de Dios, sino que aquí caemos todos nosotros. Dice, el favor de Dios hacia los indignos, dice, o la benevolencia de Dios hacia los indignos, una vez más. Después dice, en su gracia Dios está dispuesto a perdonarnos y bendecirnos a pesar de que no llegamos a vivir, con rectitud. O sea, ¿a qué me estoy expresando? De que no todo el tiempo, ¿verdad? Creo que me atreví a decir que ninguno de nosotros, ¿verdad? Vivimos una vida donde nunca ofendemos a Dios. Ninguno de nosotros, por más años que llevemos el evangelio, podríamos llegar a una etapa de decir que ya yo no le fallo a Dios. O sea, eso nos pone en la categoría de indignos. O sea, que nosotros, a través de la gracia, ¿verdad? Que significa algo inmerecido, o sea, alcanzar un favor inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Nos pone en esa categoría. Y esto es importante, hermanos. Le voy a explicar por qué. Porque a veces entramos a la presencia de Dios como si esto fuera una lista de cosas que yo tengo que hacer para entrar en su presencia y ganarme acceso a la presencia de Dios. Y eso es contrario a lo que los términos bíblicos, los principios bíblicos nos enseñan, y más que todo es contrario también a cómo nosotros podemos entrar a su presencia. Parte de lo que vamos a estar dialogando hoy, que es esencial, es lo que significa el sacrificio del Calvario, ¿verdad? O el Cordero de la cruz. ¿Y qué tiene que ver eso con la gracia, verdad? Porque si entramos a la presencia de Dios pidiendo, que no estoy enseñando en contra de pedir, sino que estoy enseñando cuando el estereotipo de que para llegar a la presencia de Dios yo tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar aquí, tengo que alejarme de esto, o sea, yo he escuchado y a veces pues siempre exhorto a los que andan conmigo, a mis líderes, y les aconsejo, no le hagamos la salvación difícil a las personas. O sea, porque a veces ignorantemente podemos cometer el error de pensar de que nuestros seres queridos tienen que abandonar esto y esto y esto para poder tener acceso a la presencia de Dios. Y eso no es cierto bíblicamente hablando. O sea, no estoy hablando de que usted puede servir a Dios como usted quiera y como bien le parezca. Ese no es el punto que estoy
dialogando, estamos hablando lo que es cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios. Si usted se recuerda, si usted ha sido lleno con el Espíritu Santo, usted puede testificar de que el día que usted llegó a la presencia de Dios por primera vez, usted era un pecador. Usted había ofendido a Dios. Y aún después, y aquí encabezo la lista yo, aún después que fuiste lleno con el Espíritu Santo y quizás haya sido ya bautizado en el nombre de Jesús, y lleva 10, 20, 30 años sirviéndole al Señor, aún después de ese evento, todavía le has ofendido a Dios. O sea, el punto que estoy tratando de traer, que creo que es esencial, de que nos quede grabado en nuestra mente que somos indignos. Y es por la gracia de Dios que adquirimos acceso. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos, aquí caemos todos, cristianos, inconversos, ateos, no importa, todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido, desconectado, separado, alejado. O sea, el pecado crea una barrera o una pared que nos separa de la presencia de Dios. O sea, si usted se siente lejos de la presencia de Dios, déjame decirle que el único impedimento es el pecado. Ese es el bloqueo espiritual que te aleja de la presencia de Dios. Podemos coger el ejemplo de cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Sinaí, en el huerto de Sinaí, disculpe, en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué fue lo que los alejó de ese paraíso? Y primeramente, ¿qué hacía eso o qué convertía ese lugar en un paraíso si no nada más que la presencia de Dios? Entonces, cuando ellos pecaron, por culpa del pecado, lamentablemente, pues fueron separados, fueron destituidos. Entonces, la Biblia nos enseña, Pablo exhortando a los romanos, de que por cuanto todos nosotros hemos pecado, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso es para todo. Y después sigue diciendo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 al 2, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien también tenemos entrada la fe, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Permítame por un par de segundos, ¿verdad? Si Dios me permite, quiero despedazar esta escritura que me llama la atención. Y es respecto a donde se está expresando de que estamos siendo justificados, pues por la fe. Sabemos, ¿verdad?, de que es a través de la fe que hallamos una entrada, una puerta abierta para tener la paz de Dios. Dios algo nos está prometiendo a nosotros, un intercambio que Él hace cuando nosotros nos entregamos a los pies de Jesucristo. Entonces, el intercambio es que Él cambia nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra depresión, nuestra soledad, nuestro rechazo. Él viene y lo cambia por una paz divina, sagrada. Pero eso viene cuando nosotros a través de la fe, dice, pues por la fe tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros por fe aceptamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en el Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, o sea, ahí le acabo de definir la palabra gracia. O sea, nosotros tenemos acceso a la paz de Dios, a la presencia de Dios, a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en el Calvario. Más nada. Hasta ahí llegamos. O sea, no tenemos que buscar. En Puerto Rico usan una frase, hermana mía, que dice que no le busque 5 patas al gato. O sea, la salvación es a través de la aceptación del sacrificio, el precio que pagó Cristo Jesús en el Calvario por nosotros, por ti, por mí.
cuando entendemos eso claramente, entendemos que para yo tener acceso a la presencia de Dios, no tengo que hacerme una lista, porque he escuchado a muchas personas decir, pastor, yo le quiero servir a Dios, pero es muy difícil. Se me hace imposible, porque es que a mí me gusta, un ejemplo, y me disculpa, no quiero ofender a nadie, pero a mí me gusta el cigarrillo, me gusta el vicio, me gusta esto. O sea, lo que están expresando es que hay cosas en mi vida que me gustan, que yo sé que a Dios no le agradan. Entonces, bíblicamente ellos se han edificado una pared, una barrera, que ellos piensan que ellos tienen que dejar eso para tener acceso a la presencia de Dios. Y no es cierto. No es cierto. Usted lo que tiene es que primeramente aceptar, reconocer a través de la fe el sacrificio que Cristo Jesús hizo en el Calvario por nosotros. O sea, entender que es a través de gracia. O sea, algo inmerecido, que Dios nos da acceso a su presencia. Cuando Jesús estaba en el Calvario, Él usó una expresión cuando entrega su espíritu, que dijo consumado es. O sea, que ya había terminado su obra aquí físicamente en la tierra. Pero cuando Él dijo esas palabras y entregó el espíritu, hermana Miriam, hay un evento que surge que es de suma importancia, y es que dice la Biblia que en el momento que Él dice consumado es, dice que el velo que dividía el lugar santísimo al lugar santo, y déjame expresar qué es eso para los que están apenas aprendiendo las cosas bíblicas. Ese era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, y solamente un sacerdote tenía acceso una vez al año. O sea, no cualquiera podía entrar. O sea, si usted no era sacerdote, no se vista que no tenía acceso. Entonces, pero Jesucristo, a través del Calvario, intencionalmente Él quería tener una intimidad más grave con nosotros. Por eso es que cuando Él dice consumado es, dice que el velo que dividía se rasga en dos, dándonos acceso a través del sacrificio que Él acaba de cometer, la sangre que Él acaba de derramar. Y ese es un punto esencial que nosotros deberíamos de primeramente pues aplicarnos y entenderlo para cuando entremos en la presencia de Dios. Si la hermana Miriam va a decir algo. Sí, una de las cosas que a mí me impacta del hijo pródigo, hermano Rubén, es que ahí nosotros vemos el ejemplo de esa parábola, de la gracia de Dios. Amén. Que el Padre representa a nuestro Señor Jesucristo, y el hijo pródigo nos representa a todos nosotros. Amén. Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos descarriamos como ovejas, pero cuando Dios nos da a nosotros esa oportunidad de volver a regresar, vemos como Dios a nosotros, ¿cómo se dice? Nos recibe con ese amor, nos recibe Él con los brazos abiertos, demostrándonos la gracia sobre nosotros. Amén. Y eso es una de las parábolas a mí que me impacta tanto, porque todos nosotros hemos caído en eso. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. Pero sabemos que si nosotros, una vez más, ¿verdad?, nos volvemos a reconciliar y nos volvemos a arrepentir ante Dios, Dios una vez más nos recibe a nosotros. Algo que me ministra, hermana Miriam, respecto al hijo pródigo, ¿verdad? Y es que el hijo pródigo, ¿verdad? Después que había malgastado todo, después que se había cansado de dar golpes y como dicen en Puerto Rico, brincar y saltar, cuando las condiciones de su vida, pues lamentablemente no las favorecía, se dio de cuenta en el estado que estaba viviendo, ¿verdad? La Biblia dice que él reconoció, él se dio de cuenta. Y algo que me ministra es esta parte donde dice que él comienza a decir, iré yo a la casa de mi padre y le diré yo a mi padre. O sea, él todavía no ha regresado a la casa de su padre. Él todavía está deseando comer a las robas de los cerdos. Entonces, todavía estando involucrado, ¿cómo se dice?, en el pecado, él reconoce su condición y comienza a ensayar cómo él va a acercarse una vez más a su padre. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno
O sea, ahí caemos en el significado de la palabra gracia. Él se dio de cuenta que él no era digno Y digno, de hermano regresar. Rubén, significa merecedor. Ujú, No soy merecedor, en otras palabras. Cuando dice no soy exacto. digno, es que no me lo merezco. En No otras me, palabras. él reconoció. Entonces, creo que si no llegamos a la conclusión de reconocer que no nos merecemos Ajá. estar ante su presencia, pero él nos recibe porque nos ama, Exacto. no porque hiciste algo. No Entonces, merecamos. el estereotipo de que usted tiene que físicamente hacer esto o hacer aquello o caminar para aquí o caminar para allá, hay que entender que eso no es bíblico y es una mentira del enemigo para hacerte el camino hacia Jesucristo o la salvación más largo, más imposible. Para más decirte, usted nunca va a poderse ganar la salvación. O sea, usted si se acerca a través de la gracia, la misericordia de Dios, ya es diferente. Déjame pasar a la próxima. Permíteme un minuto en lo que lo pongo en la pantalla. Dice, creo que estamos ahí, ¿verdad? Ok, dice, en términos cristianos, la gracia puede definirse generalmente como el favor. Esta es la misma. No. Esta no, esa sí. Disculpe, esta. Estoy mal. Dice, el término cristiano, la gracia puede definirse. A ver, no son las mismas, que yo cometí un error y la puse 2 veces mal. Me disculpa que cometí un error. Technical difficulties, como dice el americano. Ok, ahora está. ¿Sabes qué? Voy a aprovecharla a ver si tengo un valiente por ahí que me lo quiera leer. No sé si tengo a la hermana Karen por ahí o César. De los que están conectados por Zoom. Están calladitos hoy. Amén. Léemelo, Sí, César. Romanos 3, capítulo 21, Ajá, esa misma. 24. Sí. Amén. Sí. Pero ahora, apártate de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testifica por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por sus gracias mediante la redención que es en Jesucristo Jesús. Amén. Gracias, hermano César. Quiero rápidamente, ¿verdad, hermana? Mira, antes de despedazar esta escritura, me gustaría conectar la de Romanos capítulo 5 y después regresar al 3. Parte de lo que me llama la atención de Romanos capítulo 5, que fue la que estábamos leyendo anteriormente, versículos 1 y 2, también es que dice, por quien también tenemos entrada, está hablando de Jesucristo, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nuestra firmeza en el cristiano, en el evangelio, viene directamente a través de la gracia, de haber recibido la gracia. El hijo pródigo reconoció que él no tenía derecho a estar en la presencia de su padre. O sea, y regresó sabiendo que no había nada que él le podía hacer o dar al padre para ganarse que el padre lo recibiera. El padre lo recibe porque lo amaba. Yo siempre, hace poco estábamos, diga. Una de las cosas, hermano Rubén, que yo siempre lo he visto, bueno, yo nací en la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? De pequeña, que yo he visto que las personas ¿cómo se dice? Que se dan de corazón, y las personas que son las que trabajan con esa pasión, con ese amor, son las personas donde Dios los ha sacado a ellos de un mundo que ni ellos sentían que tenían esperanza. Yeah. Pues, como dice la Biblia, ¿verdad? Que sí, y eso provoca. Que se le da, como el que más se le ha dado, más al que más se le ha dado, más se le demanda. Ajá, más agradecido está, en otras palabras. Eso, ¿verdad? Es esencial, porque hermana Miriam, como tú dijiste, ¿verdad?
Me recuerdo que hace un par de martes atrás estaba visitando una célula de uno de nuestros hermanos y uno de los hermanos que estaba presente, pues hice una pregunta respecto a la condición del ser humano hoy en día, especialmente que a veces nos hacen preguntas, dijo él, de que cómo existe un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan amoroso y con tanta maldad que existe en el mundo. ¿Por qué Dios no puede eliminar a estas personas o sea, de existencia o simplemente pues no permitirlo? Entonces, la respuesta que Dios depositó en mi corazón para ese momento fue que me vino en mente y dije, ¿sabes qué? Las cárceles están llenas de madres que visitan a sus hijos. No importa qué acto horrendo haya cometido su hijo, cuánto dolor haya causado, cuánta aflicción haya causado en otra familia, y usted quizás cumpliendo una perpetua, pero todavía el amor de esa madre sigue siendo su hijo, no lo puede abandonar. O sea, y le pregunté a los que estaban presentes, dime usted qué usted hizo para ganarse el amor de su madre. Dime en qué forma, en qué acto usted se lo ganó. De ninguna forma. O sea, tu madre te amó a ti antes de tú hasta tener conocimiento de su existencia. Si somos más claros. O sea, el amor de la madre usted se lo tiene simplemente porque eres su hijo. Entonces, ahí donde entendemos un poco a lo que estamos hablando respecto a lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Dios nos amó a nosotros primero y más que todo nos amó simplemente porque por parte de la creación somos todos hijos de Dios. Por eso es que Dios nos invita a aceptar el sacrificio que dice aquí en Romanos capítulo 5, que tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual somos firmes. Después dice en Romanos 3:21, que es lo que estábamos leyendo anteriormente, dice, pero ahora aparte, dice, aparta de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y analice esto, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, la justicia de Dios, que tanto hablamos de justicia, ¿verdad? Dice, el acceso que tenemos a ella es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Recuérdense que Jesucristo representa el sacrificio de la cruz del Calvario, que es el acto de gracia hacia nosotros. Dice, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, cuando usted desea acercarse a la presencia de Dios, cuando usted desea tener una relación íntima con Dios, recuérdese en esto, que tu entrada es gratuitamente. Si usted a través de la fe acepta el sacrificio que hizo Cristo Jesús en el Calvario, eso, hermano, cuando usted se da de cuenta el precio que se pagó en el Calvario por sus pecados y para que tú tuvieras acceso a su presencia, eso automáticamente le va a provocar a usted un deseo de arrepentirse delante de la presencia de Dios, como hizo el hijo pródigo. O sea, mentalmente decirle, ¿sabes qué? He pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado su hijo. Ese es el ingrediente que provoca un derramamiento de la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros pues recibimos su gracia. Lamentablemente, de lo contrario es cuando, hermana Miriam, a veces pues queremos dejar algo o hacer ciertas acciones físicas, o como me han dicho mucho, me recuerdo que tenía una tía que decía, yo quiero ir a la iglesia, pero cuando yo deje el cigarrillo, pues yo voy a buscar de Dios. Y me recuerdo que mi papá le respondió y le dijo, pues sabes que nunca vas a poder buscar de Dios. Amén. Usted tiene que venir con tus problemas, con tus ataduras, con tus vicios, con tus debilidades.
La Biblia dice, venid a mí como estéis. cargado y cansado. Y Él te va a dar el descanso. Él te hará descansar. O sea, y eso es lo que significa la gracia de Dios. Voy a pasar. Mami iba a decir algo. Sí, hermano Rubén, que una de las cosas, yo pensaba que tú ibas a decir de tu tía, que me recuerdo que tu papá siempre decía, que tu tía decía, ay, ustedes siempre están diciendo que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene. Y mira, ya yo no sé ni cuántos años tenía la tía del hermano Andino, y yo no veo que Jesús ha venido. Pero la Biblia dice que Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces nosotros no podemos comprender ese amor y esa gracia que Dios tiene con nosotros, que somos pecadores, dice la palabra del Señor. Amén. Muchas veces nosotros nos creemos como que, como le dijo David, como le dijo, creo que fue Jonatán fue el profeta David, que le dijo que en qué manos quería caer él, en manos de hombres o en manos de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo David? Prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios sabe tener misericordia. Y nosotros no, los humanos somos malos, como dice la palabra, pero Dios no. Así que nosotros nunca vamos a poder comprender el amor y la misericordia y la gracia que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Amén. La escritura de Pedro, ¿verdad? Que fue el que usa esa frase, Maramina, que dice que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardancia, sino que dice que es paciente su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan hacia el arrepentimiento. O sea, la frase de que muchas personas, ¿verdad? Piensan de que el Señor se está tardando, y a veces eso le provoca duda de las cosas bíblicas. No saben que es actualmente un acto de misericordia que nuestro Dios está teniendo para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan hacia el arrepentimiento. O sea que una vez más es la gracia de Dios tratando de cubrirnos para que nadie se pierda. Una persona una vez me preguntó que si, por qué y cómo es posible que un Dios tan amoroso mande personas a un infierno tan horrendo. Y yo le respondí que... Diga, Jaime, lo escuchamos. Amén. Dígame. Sí, hermano, le escuchamos, diga. Bien. Hermano, ¿qué quiere decir él? Oyendo todo, que a veces nosotros no somos, como dice el varón, no somos merecedores de gracia, porque a veces queremos venir con altivez a los pies del Señor. 100%. Queremos venir con mucho orgullo. Entonces, a Dios, Padre, y así, con arrogancia, perdóname, o mira, yo merezco tu gracia porque y no es así. Tú no puedes ir con altivez ni con prepotencia buscando la gracia de Dios, buscando el perdón de Dios. Si usted, como presentaron, el hijo pródigo se humilló. Sí. Él se humilló. Y en toda la verdad que cada persona que fue a buscar la gracia o el perdón de Dios se humilló. Igual la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y echó perfume y lo secó su cabello. Jesús le dice a Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. Por la mujer con sus lágrimas me lo ha limpiado. Pero antes de eso le dio un ejemplo. Dijo, había un señor y tenía 2 siervos. Y cada uno le debía 500 y uno le debía 50. Y le dijo, ¿cuál de los dos le perdonó la deuda a ambos? Y le dice, ¿cuál de los dos pecamos más? Él le dijo, el que le perdonó mucho. Entonces Dios bien ha dicho, y comenzó a hablar sobre la muerte todo. Y eso es lo que tenemos que a veces nosotros ver en nuestra vida. Que Dios nos perdona, no importa la cantidad de veces que tú has pecado. Y cuando tú te vienes a Él, tú eres merecedor de la gracia, porque tienes que venir humillado. Entonces tú recibes esa gracia de Dios, ese perdón que, como usted dice, no es merecido, pero Él nos la daba de Dios. No es merecido, pero es gratuito. Me gustó, hermano Jaime, la frase que usaste cuando utilizaste que la altivez, porque a veces la altivez es una emoción, es un estado de mente
que se oculta dentro de nosotros mismos y no nos damos de cuenta que nos acercamos a la presencia de Dios o tratamos de acercarnos a su presencia como si nos mereciéramos algo, como si es parte de que algo nos tiene que dar Dios. Y no es así. O sea, uno tiene, ¿verdad?, que desplomarse delante de la presencia de Dios cuando llegamos al conocimiento de que yo no merezco estar experimentando algo tan glorioso. O sea, eso es lo que estamos tratando de expresar, lo que es recibir la gracia de Dios. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Versículos 5 al 6 dice, así también, aún dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido y después dice, por gracia. O sea, la palabra remanente significa, hay un grupo pequeño, mientras todos quizás se han descarriado, mientras los demás pues no quieren, o sea, dice, hay un remanente escogido por gracia. O sea, ahí te deja saber que escogido por un favor que no nos merecemos. Después dice, y si por gracia, ya no es por obras. Dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si la gracia, si fuera por las obras que hacemos, ya no es gracia. Tendríamos que botar la gracia por la ventana. O sea, si usted físicamente tiene que, ¿cómo se dice? Bueno, yo hice esto, lo otro. O sea, hay muchas personas que malinterpretan y piensan que porque visten de una forma, que eso pues le da acceso a la presencia de Dios. Otros pues piensan porque cargo una Biblia o porque me congrego y voy a la iglesia o porque, no sé, quizás porque, bueno, yo antes pues yo era un vicioso y ya no tomo, ya no fumo, ya no le tiro piedra a los guardias, pues por eso estoy en la presencia de Dios. Eso es mentira del diablo, eso no es cierto. Tu acceso a la presencia de Dios está dedicada únicamente a la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando la gracia de Dios cae sobre nosotros, ahí comienza la obra transformadora del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y comienza el Espíritu a cambiarnos y a moldearnos, que es la diferencia en que yo decir, yo me aparté, yo dejé los vicios, yo dejé la droga, yo dejé de robar, yo dejé de asaltar, no. La gracia de Dios lo aceptó usted como pecador y el Espíritu de Dios comienza a darte la fortaleza y la fuerza para usted poder permitir que su Espíritu transforme nuestra vida. Mira cómo dice, y si por obras, dice, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, de cada saber, o sea, es uno el otro. ¿Qué evangelio estamos sirviendo? ¿Un evangelio por obras o un evangelio por gracia? Recuerda que la Escritura dice que no somos salvos por nuestras obras. O sea, yo estoy pastoreando una iglesia, predico todos los domingos, traigo estudios bíblicos los domingos, los lunes, los miércoles, los jueves. O sea, todo lo que hago no tiene nada que ver para yo ganarme la salvación. Lo hago por agradecimiento a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Número uno. Número dos, estoy aquí por la gracia de Dios. Recuerden que la Escritura nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Ana, mira si me puede leer la próxima pantalla. Amén. Dice, recibir la gracia de Dios, aunque parezca simple, parece ser bastante difícil en algunas ocasiones. La gracia de Dios solo se puede recibir a través de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Sigue. Dice, la gracia, por lo tanto, no es algo que podamos ganar, es más bien la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que hace que la gracia y la misericordia de Dios estén disponibles para nosotros. Él es el medio para ser justificado
por Dios, porque a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia para la remisión de los pecados pasados mediante la paciencia de Dios. Amen. Gracias, hermana Miriam. Aquí déjame comenzar, hermana Miriam. Quiero pues despedazar primeramente a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Quiero saludar a todos los que lo están viendo a través de las redes sociales, en especial mi primogenitora. La quiero mucho, la amo mucho. Dios te bendiga, mami. Gracias por conectarse con nosotros. Ojalá y algún día pues se pueda estar con nosotros en vivo por Zoom. Ahí donde ellos viven, pues en las montañas, pues no hay mucha señal y se le hace difícil conectarse en Zoom. Pero anyway, dice, recibir la gracia de Dios, aunque parezca simple, parece ser bastante difícil en algunas ocasiones. Y esto es esencial, hermana mía. Dice, la gracia de Dios solo se puede recibir a través de la fe. Y la escritura que estamos hablando es Efesios 2, 8 y 9, que dice, por la gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es certeza de algo que estoy esperando. Usted tiene que recibir la gracia de Dios a través de la fe. O sea, ¿qué significa eso? De que yo creo y acepto que nuestro Señor Jesucristo me ha perdonado. Yo creo y acepto cuando, un ejemplo, una alma recién convertida o buscando acceso a la presencia de Dios, como único tiene ese acceso es cuando usted se está arrepintiendo. No te arrepientas con duda de que si Dios te va a perdonar o no. Reprende la duda, ignora la duda. El enemigo te va a decir en tu mente de que no eres digno. Tiene razón, no eres digno. El enemigo te va a meter en tu mente de que quizás Dios no te va a perdonar. Eso no tiene razón. Eso es mentira. O sea, a través de la fe acepta que ya Dios te quiere perdonar. O sea, como dice la hermana Miriam, te dice que eres un hipócrita cuando te acepta la presencia de Dios porque tú estás fumando, estás robando, estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. O sea, ese es el enemigo para mantenerte en el estilo de vida que estás viviendo. Pero si nosotros aceptamos, ¿verdad? O llegamos a la conclusión de que yo sé que yo no soy digno de entrar a su presencia. Yo sé que yo soy un pecador. Por eso es que me estoy acercando al trono de la gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, que significa regalo, de Dios. O sea, no de vosotros. Dice, no por obras, para que nadie se gloriere. Dice, la gracia, por lo tanto, no es algo que podemos ganar. Más bien, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, lo que hace que la gracia y la misericordia de Dios estén disponibles para nosotros. Dice, Él es el medio. Dice, Él es el medio para ser justificado por Dios. Dice, y lo voy a tratar de despedazar con Romanos capítulo 3, que dice, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia para la remisión de los pecados pasados mediante la paciencia de Dios. O sea, hay que tratar de analizarlo de esta forma como dije anteriormente. Me encanta que en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice, hablando de Jesucristo, dice, a quien Dios ha puesto en propiciación. La palabra propiciación es el acto de ganarse el favor o hacer las cosas bien con alguien, o sea, de aclarar las cuentas. Hay una escritura que me encanta, hermana Miriam, que dice, venid luego y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos, dice, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Pero primero tenemos que venir luego, que significa darte prisa, apúrate, y entremos a cuenta. O sea, Dios quiere arreglar cuentas con nosotros. Dios no quiere que vivamos una vida destituido de su presencia o alejado de su voluntad o de su espíritu. A lo contrario, Dios está deseando
que cada uno de nosotros tengamos acceso a su presencia, pero primero tenemos que arreglar cuentas con Dios. Por eso cuando dice que la propiciación, dice que Dios mandó a Jesucristo como en propiciación, que significa para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Y después dice el Cordero de Dios, que en Primera de Juan capítulo 3, 16 dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. O sea, se está reflejando específicamente al Cordero de Dios, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. O sea, ojalá y pudiéramos, ¿verdad? Si algo pudiéramos aprender de esta escritura, hermana Miriam, es que es solamente a través de la misericordia de Dios que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, o a la gracia de Dios. Una palabra que Sunshine lo puso aquí donde nosotros, En Facebook. en Facebook, que dice que la palabra gracia, cuando estaba preguntando, ella puso que es favorecido. Uh-huh. La palabra favorecido, me había olvidado. Favorecer. Ajá, favorecido, exacto. Como que favorecido es una persona que ¿cómo se dice la palabra? Como especial, en otras palabras. Como que te trata especial, algo especial. Y así mismo Dios con nosotros. Amén. Somos Dice, recibir y experimentar su gracia plenamente a través de nuestra completa entrega a Él. Dice, en tu estado mental, tus pensamientos, acciones, sentimientos tendrán que dar paso a su espíritu. O sea, que cuando entremos, por eso me encanta el ejemplo que estaba la hermana Mira anteriormente respecto al hijo pródigo. O sea, su estado mental, sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos, él tuvo que entregarlo por completo a la gracia de Dios. Dice, al hacerlo, cambia su antigua vida por el estilo de vida de Dios cuando entramos en una relación personal con Jesucristo. O sea, eso es lo esencial. No tratar de cambiar por nuestras propias fuerzas, sino tratar de permitir que la gloria de Dios nos ayude a nosotros a cambiar. Hay una escritura que Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, he aquí todo está hecho nuevo, o sea, ha llegado a ser nuevo, o sea, eso segunda de Corintios 5:17, que es esencial, o sea, todas las cosas que eran atractivas, que son las manifestaciones de la carne en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19, pues habla de la inmoralidad sexual, la impureza, la idolatría, la hechicería, disculpe, todas esas cosas que son ofensivas, que son, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Pues a todo esto entendemos de que cuando comenzamos una relación con Dios, hermana mía, pues el Espíritu comienza a purificarnos y a quitarnos todas esas cosas que estorban que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Y quiero terminar, si me permiten, ¿verdad? Ya sé que el tiempo se me está yendo casi, con un versículo que me llama la atención de Pablo, que usa a la iglesia de los Filipenses. Dice, no podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino, dice, adoremos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. O sea, Pablo está exhortando a la iglesia de los Filipenses de que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. O sea, no tenemos razón para hastiarnos en nuestra propia justicia, o sea, o santidad o logros. Para la gracia de Dios está logrando en nosotros. Eso nos hace nueva criatura, como dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios, mira cómo se expresa Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, el apóstol Pablo se está expresando que él es quien él es simplemente por la gracia de Dios.
sea, todos los logros que él ha tenido, todos lo que él ha alcanzado, lo que Dios pues ha depositado, ha sido específicamente por la gracia de Dios. Entonces, eso es esencial, hermana Miriam, porque hay una escritura que me llama la atención, que David dice que Pablo dice que se le fue enviado un mensajero de Satanás para bofetearlo, y dice que él pues le pidió a Dios que le quitara 3 ocasiones este aguijón, y la respuesta que me llama la atención es que Dios le responde: bástate de mi gracia. O sea, ¿y qué significa eso? O sea, significa que Dios sabía la debilidad de Pablo. Pablo le estaba pidiendo a Dios que le quitara esa debilidad, y Dios le dijo no. Pablo le estaba pidiendo a Dios que le quitara ese aguijón, y Dios le dijo no. Le dijo: bástate de mi gracia. ¿Qué significa eso? Gracias cuando te doy algo que no te mereces. O sea, ¿qué significa? Le está diciendo Dios a Pablo: ¿sabes qué? Yo conozco tu aguijón, conozco tu debilidad, conozco tus fallas, pero ¿sabes qué? Mi gracia es suficiente. Mi gracia te va a libertar, mi gracia te va a levantar. Hay una escritura que dice el salmista: si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. O sea, eso es esencial, de que nosotros entendamos de que ya Dios entiende tu debilidad. Ya Dios sabe que le vas a ofender. Ya Dios sabe que te vas a descarriar. O sea, pero ha dejado un plan de salvación, que a través de su gracia tenemos acceso a su presencia cada vez que, como el hijo pródigo, nos descarriamos. Y eso es lo bonito del evangelio de Jesucristo. Dice la escritura, dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, sobre mí el poder de Cristo, por lo cual también dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Mira qué precioso evangelio nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa palabra que nos dice el apóstol Pablo. Imagínese usted la situación del apóstol Pablo, que estaba quizás lamentándose porque no le quería fallar a Dios, porque estaba siendo abofeteado por el enemigo, había un aguijón en su vida, y bíblicamente se está señalando hacia la altivez. Porque dice en el versículo 7, dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, el propósito del aguijón era para que el apóstol Pablo no se llenara de altivez. Y dice que a Dios le plació no eliminarle esa debilidad, sino que le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorifico. Qué bonito es que Dios puede tomar a seres humanos que somos imperfectos, que todavía estamos luchando y peleando para nuestra salvación, para utilizarnos para, ¿cómo se dice? Exponer la palabra de Dios. Yo no sé, Rubén, pero aquí según lo que hay una palabra que dice, es como que la vira. Dice que la palabra bástate de mi gracia significa te basta mi gracia. Otra palabra la pone como que si fuera casi similar. Como que te basta mi gracia, como que ya es suficiente. Que es suficiente. Ajá. Eso, hermana Miriam, es, ¿verdad? Es sumamente importante, porque cuando nosotros analizamos qué es la gracia de Dios, por qué estamos aquí, se nos hace más fácil el evangelio. Porque no estamos tratando de aparentar algo que no somos. Amén, hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos, mis amigos, mis hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Quiero disculparme de antemano, no sé qué pasó, se me cayó el internet. Pero como quiera, el video pues se transmite después que yo apague la transmisión, pues lo publica. Y me disculpo con lo que estaban viendo a través de Facebook. Y gracias a los jóvenes que se conectaron, aunque estaban un poquito calladitos hoy, pero Dios bendiga a la hermana Karen, la hermana Judy y todos los que se conectan simplemente y nos apoyan. Gracias por conectarse. Dios bendiga. Recuerden, el próximo miércoles invitamos una vez más con nosotros para que, bueno, sigamos transmitiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos. Gracias y buenos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, pasen feliz noche. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Amén, amén, que Dios bendiga. Amén. Terminado. Si no dice terminado.